11:12 en el reloj de la RZ, 11:11 en el reloj de la televisión. Y 11 grados, 6 décimas. No está tan fresco hoy. No, hoy está un poquito mejor, está un poquito mejor. Hoy está un poquito Me acordé mejor. de la gente mayor, ¿viste? Cuando dicen, no, lo dijo en la tele, es así. Ah, ¿Viste? La gente que cree sí. todo lo que dice en la tele, así que el reloj de la tele está bien. El reloj de la tele está bien. Claro, tal Es cual, como que lo dice la tele y está bien. tal cual. Es un lindo día para pensar. Ujú. Y hace un tiempo viendo las redes sociales vi que se presentó un libro sobre neurociencia en la escuela y que lo escribe Andrea, bueno, lo escribió Sí. Andrea Goldín, que es investigadora del CONICET en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Di Tella y que creo que la tenemos conectada. Buen ¿Está? día, Andrea. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo no, pero bastante bien. Para que es viernes. Y pero, viste, sospechá del que te diga todo bien. Claro, es verdad, es verdad. Es verdad, Ahí esa es una careta, ¿no? Es una máscara. ya nos está haciendo pensar. Estábamos hablando antes también de eso, de por qué los días nublados tenemos que poner música triste. No, puede ser música alegre. No hay un día que tengas que tener tristeza, si hay sol o si está No nublado. debe ¿Vos influir qué en realidad. opinás? Claro, ¿vos qué opinás de eso? Yo opino que depende de cada uno, viste que el día nos pega diferente según cómo Claro, somos. Y sabes que el tipo de música, que en realidad las cosas que pasan alrededor nuestro van a afectar nuestro estado de ánimo. tal cual. Entonces, en general, una música bajón, lo que sea que considere cada uno de nosotros bajón, que va a ser diferente obviamente, Sí. una música bajón te bajonea y una música para arriba te levanta. También, viste, a veces uno está triste y tiene ganas de estar triste y se Claro, pone a ver pelis obvio. de llorar y se pone, claro. Tal Um, cual, Sí. tal cual. Esa Afecta. cosa que dicen, no seas masoca, pero no, uno No, necesita a bueno, veces quiero ser estar un poco. triste. Claro. Déjame en paz. Quiero escuchar Ricardo Montaner. Vos por lo general, Pues, ¿qué qué música sé yo, escuchás? hay límites, no sé. Vos por lo general, ¿qué escuchás? No, un poco de todo. Ahora tengo un nene chiquito, así que, viste, estoy ahí a pleno cantando todas esas canciones que encima son Ah, muy pegadizas y no me las puedo sacar de la cabeza. Topa, por Trato ejemplo. igual de... ¿Eh? Topa. Un Topa. No, o sea, trato, qué sé yo, no sé, pero canticuénticos, trato como igual de que, no sé, Pesetti, Magdalena Fleitas, Bien, Mariana Baggio, tipo, claro. pero igual, no, y escuchamos, no, escuchamos de todo, y de hecho, no, escuchamos mucha música, le gusta, no sé, le gustan los Ramones, Bien. le gustan los Beatles, De no, como que... hecho, sí, hay música, no sé, hay Nirvana para chicos, Beatles Ajá. para chicos, hay discos, me parece, de eso. Yo no tengo chicos, pero sé que hay. Y mañana en el Conex tocan Ni Locos, que es Sí. una banda que es música para chicos y que son bastante copados. Ayer los Para entrevistamos, toda la así que si familia querés tiene, ir, porque en realidad son docentes que buscan justamente cuál es la problemática o los intereses que le gustan a los chicos y a partir de eso hacen canciones. Está muy, muy piola. Qué bueno, me voy a fijar. Ujú. Gracias. sí, después te pasamos el dato por privado. Bueno, vamos a lo nuestro. Neurociencia en la escuela. ¿Cómo nace este libro? Yo trabajo, soy investigadora del CONICET, como decían, en el área de neurociencias Ujú, desde mucho antes de ser investigadora, desde el segundo año de la carrera. sí. Siempre laburé en neurociencias y a mitad del doctorado, hace ya casi 15 años, me empecé trabajé en distintos tipos de laboratorios y en distintos temas, siempre en Ujú, neurociencias, y me empecé a dar cuenta de que me copaba mucho la interacción con la educación, que es lo que conforma desde hace un par de décadas una disciplina nueva que se llama, una subdisciplina nueva que se llama neurociencia educacional. sí. Y desde ese momento, o sea, desde mediados del doctorado, me empecé a especializar en neurociencia educacional y hace unos años me convocaron de la editorial para escribir el libro, Ah, en el bien. medio pasaron cosas y bueno, finalmente salió a la luz ahora. Perfecto. ¿Y de qué se Eh, trata? ¿Qué nos vamos a encontrar
cuando lo leemos? La neurociencia, las neurociencias en realidad, y me gusta hablar en plural porque la verdad es que son muchas. Las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del sistema nervioso, o sea, de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, de cómo interactuamos con el mundo, de cómo entendemos, de cómo pensamos y de cómo sentimos. En general se asocia mucho al cerebro con la cosa racional, ¿no? Vos decías pensar y qué sé yo, sí. Pero la verdad es que somos muy irracionales también. Somos muy emocionales, y todo eso pasa por el cerebro, no es ni bueno ni malo, digamos, es así, es el órgano que se ocupa de eso, así como los pulmones son los órganos que se ocupan del intercambio gaseoso, bueno, el cerebro es el órgano que se ocupa de pensar y de sentir. Y hay como mucho mito, por ahí también lo decían en un momento, como muchas malinterpretaciones. Sí, en el mejor sentido, que nos llevan a pensar que desde las ciencias exactas y naturales, que es desde donde nos paramos los neurocientíficos y las neurocientíficas para hablar, que desde este lado entendemos a los niños como cerebros con patas y como conejillos de India, ¿no? Y nos tildan mucho incluso de derechosos o de imperialistas, y la verdad es que está muy ajeno a la realidad. Lo que sí entendemos es que el cerebro es el órgano, como les decía, encargado de pensar y de sentir, pero no está aislado. El cerebro está dentro de un cuerpo, que está dentro de una familia, que está dentro de un contexto particular, de una sociedad particular. Y todo eso, ¿no? Ese cuerpo, esa familia, esa sociedad, esa cultura, lo va a ir modificando, lo ha ido modificando a lo largo de toda la vida y lo va a seguir modificando hasta que nos moramos. Y entonces ese cerebro que cada vez, que cada día está siendo modificado por las cosas que nos pasan, por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que vivimos, ese cerebro es, a su vez, todos los días sigue siendo el encargado de entender y de sentir en el mundo en el que estamos. Sí. Y entonces ahí se da como un círculo, a veces vicioso, a veces virtuoso, donde nos vamos donde vamos incorporando y comprendiendo información y sintiendo información según dónde estamos parados y con quiénes estamos y demás. Y el libro lo que busca es contar un poco estas cosas, pero no desde un punto de vista como dando cátedra, digamos, sí, sino tratando de empoderar, a mí me gusta pensarlo como de empoderar al ciudadano, digamos. Sí. De, bueno, mira, el que va a entender, cuando interactúas con el mundo, el que interactúa principalmente es tu cerebro, adentro de tu cuerpo y todo, por supuesto, pero sí, el que interactúa es tu cerebro. Entonces está bueno entender cómo funciona un poco eso, para estar atento, para no pisar el palito, para saber cuándo desde un medio o una publicidad o una peli o un político o quien fuera te dice algo, para tener algo más de información, de poder decir, che, esto parece razonable o esto pinta re chamullo. Y entonces el libro se llama Neurociencia en la Escuela, es del siglo XXI, se llama Neurociencia en la Escuela porque habla, ¿no?, de cómo aprendemos y de cómo enseñamos y de qué nos pasa en nuestra cabeza, pero la verdad es que es un libro no solo para educadores y o alumnos. Eso, ¿sabes qué? Te iba a preguntar porque, digo, figura como guía, ¿no? Digo, ¿es una guía para los docentes o también para los papis? Porque digo, ¿de qué manera se aborda a un nene? Nene digo entre comillas, ¿no? A un chico que esté justamente estudiando en la escuela. ¿De qué manera se lo aborda para que su cerebro, digo, tome los conocimientos? Porque, bueno, digo, ¿sirve o no sirve estudiar a memoria? ¿Le queda, no le queda? Digo, esto es una guía no solo para los docentes, sino también para los papis, para ayudarlos dentro del proceso en el hogar. Sí, totalmente. De hecho, no solo para vos, no solo para los niños, ¿no? Nosotros la verdad es que estamos aprendiendo todo el tiempo. Aprendemos escuchando un programa de radio, aprendemos caminando por la calle, aprendemos en una fiesta cuando alguien nos dice su nombre y nos cuenta algo y esa persona nos gusta y entonces lo aprendemos, o cuando, no sé, el DJ era una porquería y pasa toda música horrible,
también aprendemos eso. Claro. Entonces, en realidad es un libro para entender cómo funciona tu cerebro en en diversas circunstancias que están relacionadas con el aprendizaje. Es un libro que tiene una serie de apartados especiales para pensar en la escuela, pero no solo en la escuela primaria o en el nivel inicial, sino también en la media, en la secundaria, en la universidad, en una capacitación laboral, Claro. como neurociencias de la educación en general y en el más amplio sentido de la palabra, y también, como bien decías, para familias que tienen ganas de ayudar a distintos miembros de la familia de cualquier edad en un proceso de aprendizaje y de enseñanza también. Y por lo general, cuando nosotros no nos acordamos lo que aprendimos en la primaria, y después, igual ahora hay otras técnicas, no sé, para multiplicar o dividir, que tenés que volver a aprender para poder ayudar, no sé, a tu sobrino o a tus hijos, etcétera. Pero eso en algún lugar queda guardado, esa información, ¿no? Igual seguimos aprendiendo. Totalmente, aprendemos toda la vida y de hecho lo que solemos llamar, desde la neurociencia hay discusión sobre qué es el aprendizaje y en realidad hay muchas definiciones según distintos tipos de aprendizaje y es un quilombo. Sí. Pero lo que solemos, como personas normales, digamos, entender, aprender, lo que implica un aprendizaje es que vos incorporás algo de información hoy, lo guardás en algún lado para poder usarlo dentro de un tiempo, mucho o poco. Claro. Ese lugar donde lo guardás es tu cerebro, no está guardado como si fuera que abrís un cajón y metés una fichita o abrís un cuaderno y haces una anotación y queda guardado, Claro. sino que dentro de nuestro cerebro la información se guarda conectada con otra información, no existe la cosa aislada, la fichita o la hoja del cuaderno, Claro. eso no existe. Entonces, cada vez que incorporamos una pieza de información, la metemos dentro de una red de conocimiento que tenemos armado, un esquema que tenemos armado dentro de nuestra cabeza, que puede estar bien o mal conceptualmente, y digamos, y no importa, o sea, nosotros la metimos ahí. El proceso de aprender algo no incluye ver si está bien o mal, digamos. Claro, Es como, bueno, yo agarro y lo meto acá. Como una suerte de fichita de rompecabezas, digamos. Y si más o menos entra, y capaz que lo estaba armando todo al revés el rompecabezas, pero bueno, entró la fichita y entró. Ahí está, el libro habla bastante de esto, ¿no? El rol del docente de acompañar, ¿no? De en qué momentos... el rol del educador, en realidad, no más que del docente, digamos, porque sí, funciona también, como decíamos, para familias. Sí. Pero, bueno, en qué situaciones, sobre todo, estar atentos para ver si eso que se está aprendiendo de modo correcto o no. Y ese correcto va a depender de un montón de cuestiones. Va a depender, obviamente, de la cultura, no es lo mismo y del momento, no es lo mismo hacer una cosa en una situación que en otra. Pero también depende también de esto del aprender de memoria, por ejemplo, que es algo, ¿no?, que antes era como mucho más así, ahora depende en qué contexto. Y ahí hay un problema, porque aprender de memoria hoy por hoy muchas veces se considera como medio ridículo, porque todos tenemos a mano cerca, si tenemos suerte en el bolsillo, pero si no cerca... información infinita, ¿no? Una compu, un celu con acceso a internet, y eso es información infinita. Entonces, aprender de memoria cosas que están ahí, se puede pensar como que no tiene tanto sentido. Y depende para qué queramos aprender, si tiene sentido o no tiene sentido. Y eso también son cuestiones que se plantean en el libro. El libro, de nuevo, no busca dar cátedra, sino hacer pensar, justamente, ¿no? Como decir, bueno, ¿para qué querés hacer esto? Bueno, si querés hacerlo para tal cosa, entonces probablemente, fíjate, tal vez te convenga ir por este lado. O ten en cuenta, no pises el palito. O por lo menos sabé que podés pisar este palito. Aprender de memoria lo que tiene es que conecta bastante mal la información esta, ¿no? Yo te decía antes, bueno, cuando aprendemos algo, hay información que la metemos adentro de una red de conceptos que teníamos armada antes. Y si vos aprendés de memoria sin entender eso que estás
incorporando a la red, lo vas a poner donde puedas, donde quede enganchadito. ¿Por qué? Porque después tenés la prueba y necesitas que esté disponible. Claro. Si lo pusiste bien, entonces lo pones más o menos y te alcanza para la prueba y aprobás la prueba, pero un tiempo después esa información se perdió porque no estaba bien enganchada con el resto. Claro. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando empezamos a pensar que nos acordamos del colegio o incluso de la universidad o de... Es verdad. Hay ¿Hay una metodología para llegar más, más acorde al chico? Digo, metodología desde hacerlo pensar, deducir juntos en el aula o va más a lo lúdico. ¿Cómo se llega más al cerebro? De las dos formas. Al cerebro llegás siempre. Si llegaste al cerebro, digamos. Sí. Incluso en ese aprendizaje muy lábil, muy frágil de aprender de memoria los ríos de Europa. Pero ahí, digamos, llegaste al cerebro. Si lo que querés es que el aprendizaje se asiente... Perdure en el tiempo, claro, y no solo perdure en el tiempo, sino que además, ¿no? Ahí antes hablaban de distintos algoritmos, distintas formas de aprender algo, de entender o no entender. Bueno, no solo querés que perdure, sino querés que realmente haberlo entendido para poder usarlo el día de mañana en otra circunstancia distinta que no sea la prueba que te puso la senio o el profe. Y entonces, en general, lo que conviene siempre es tratar de hacer un esfuerzo por entender el trasfondo de eso que uno está tratando de aprender, por relacionarlo lo mejor posible con información que ya tenemos adentro, por conocimientos que ya tenemos adentro. ¿Para qué? Para poder meterlo bien en la cajita que corresponda, en las redes conceptuales, neurales que corresponda. Entonces, si hay algo, si hay una pieza de información y vos lográs incorporarla en la red conceptual apropiada, esa cajita va a estar, ese pedacito de información va a estar mucho mejor agarrado y va a perdurar más en el tiempo. Y además lo vas a poder, no solo eso, sino que como está agarrado de otros conceptos que vos ya tenías bien agarrados adentro de tu cabeza, el día de mañana cuando quieras evocar esa información, cuando quieras recordar algo de eso, cuando quieras en realidad traerlo para poder usarlo en otro contexto, lo vas a poder hacer más fácilmente porque vas a tener como una suerte de índice, vas a saber dónde está porque lo guardaste en el lugar más o menos correcto. Claro. Si vos lo guardas en cualquier lado donde podés, lo más probable es que no lo guardes fuerte y que entonces en poco tiempo se pierda. Pero incluso si lo hubieras guardado, si por alguna razón lo guardas fuerte, está guardado en cualquier lado, el día que lo necesites, tu cabeza no sabe cómo ir a buscarlo, no sabe dónde está. Claro. De golpe, viste que de golpe decimos como, uy, esto, ¿dónde estaba? Lo tenía re perdido. Bueno, en parte tiene que ver con esto, con cómo se fueron dando naturalmente, porque esto sucede naturalmente, vayamos a la escuela o no, lo queramos o no, lo busquemos o no, nuestro cerebro va guardando la información y conectándola con otras informaciones que tiene adentro. Y también algo muy importante es tanto la nutrición como el sueño y como un montón de factores, ¿no? que implican esto de tener buena atención, buena memoria, entre comillas lo digo, y tener el cerebro como un poco más sano. Es fundamental. Sí, de hecho, perdón, antes mencionaron también el juego. Sí, efectivamente, a ver, el trasfondo, hablamos mucho de esto en el libro, de nuevo, ¿no? Siempre buscando explicar sin palabras demasiado grandilocuentes, sin meter nombres de partes del cerebro, de un modo bastante llano, sí. Y con ejemplos cotidianos. Lo que busco en el libro es explicar por qué pasan las cosas que pasan y tirar ejemplos, tipo hay un montón de casos en el libro en el que yo digo, bueno, cerrá el libro y pensá un cachito esto, ¿cómo te parece que debería ser? ¿Cómo te parece que podría ser? Y entonces, una de los focos principales, de hecho es un capítulo entero, es, bueno, ¿cómo es que se forman estas redes conceptuales, ¿no? O sea, nuestro cerebro funciona en red, hay un montón de células, neuronas y otras más,
que están conectadas entre sí y que en esas conexiones es que están guardados los conceptos y los aprendizajes y los sentimientos y un montón de cosas. Para que se puedan armar esas redes, hace falta energía. Es como que cuando uno arma o cuando uno desarma algo, no sé, a mí me gusta pensar en la analogía con un castillito de ladrillitos. Sí. Necesitas energía, necesitas tener los ladrillitos y necesitas tener tiempo y energía para poder armar lo que sea que vayas a armar, la casita que armes o lo que quieras armar. Con el cerebro pasa lo mismo. Necesitas tener los ladrillitos, necesitas tener moléculas particulares, necesitas tener tiempo para poder armar y necesitas tener energía para poder mover esos ladrillitos a donde tengas que moverlos, desde donde tengas que moverlos. Esos ladrillitos y esa energía te lo da la comida. No vale comer cualquier cosa. De hecho, si me buscan en redes o en algunas notas periodísticas, he hablado sobre esto y espero seguir haciéndolo, de por qué es tan importante, por ejemplo, y volviendo, ¿no?, a lo que decíamos antes de que muchas veces nos asocian con... creo que por desinformación, espero que por desinformación, con discursos más de derecha. La verdad es que, por ejemplo, dentro del libro hay un montón de justificaciones desde la neurociencia de por qué desde el Estado es necesario garantizar, no sé, el acceso a una buena nutrición, claro, a un desayuno nutritivo, por ejemplo. Claro, claro. Y principalmente tiene que ver con que si vos no tuviste la suerte de aprender, de comer más o menos bien en tu casa, cuando llegás a la escuela, si no comiste ni que hablar, o si no comiste más o menos bien, lo que va a pasar es que no vas a tener la materia prima, no vas a tener los ladrillitos ni la energía para poder armar esos mapas en tu cabeza. Entonces, finalmente, aunque te den las mejores cosas, si no pudiste comer bien antes, no vas a poder hacer uso de esos recursos y no vas a poder aprender bien. Claro. Y lo que no se aprende, no se aprendió, digamos. Igual que las horas de descanso, ¿no?, que también son primordiales. Digo, para iniciar el día. Exacto. O sea, durante el descanso sucede gran parte de este armado y desarmado que es necesario para aprender, ¿no? De esta puesta y sacada de ladrillitos. Eso sucede mucho, no solamente, también sucede cuando estamos despiertos, pero sucede un montón durante el descanso. Y, por ejemplo, vos me preguntabas antes del juego. Durante el juego generamos un montón de estos ladrillitos, que es jugar lo que sea para cada uno jugar. O sea, lo que para mí es jugar es un poco distinto a lo que es para vos o para cualquiera de los oyentes, las oyentes. Pero cuando estamos jugando, entre otras cosas, generamos muchos de estos ladrillitos, muchas de estas moléculas para poder aprender. Por eso está buenísimo, siempre que se pueda, aprender de un modo lúdico, de un modo divertido, de un modo dinámico. Y también, una aclaración que me parece importante en el libro, yo entiendo que es imposible hacer la revolución en educación, y no es lo que busca eso el libro, ¿no? No es eso lo que busca el libro. Lo que el libro busca es, por un lado, dar herramientas conceptuales de por qué pasan las cosas que pasan, por otro lado, dar sugerencias de entonces qué cosas hay que tener en cuenta, qué aspectos hay que tener en cuenta, y por otro lado, tira un montón de ideas de, bueno, mira, no vas a cambiar toda tu clase, no tiene sentido ni pensar en eso, no vas a cambiar toda una materia o toda una planificación pedagógica o no. Claro. Pero fíjate, tal vez, si das esto vuelta, si en vez de dar primero el tema 1 y después el tema 2, das primero el tema 2 y después el tema 1, capaz que eso a vos no te cambia nada, pero cambia un montón la manera en la que el otro entiende. Claro. O fíjate, capaz que hoy das el tema 1 y mañana el tema 2, pero en vez de hacer eso te conviene dar hoy un poquito del 1 y el 2, mañana otro poquito del 1 y el 2, y fíjate que entonces, de ese modo, para vos, de nuevo, como docente, no te cambió prácticamente nada, pero cambia un montón la manera en la que el otro aprenda. Claro. El libro como que busca eso, claro, ¿no? Busca como dar algunos tips para repensar la práctica
pero sin volverse loco, digamos, como de hecho como una herramienta más. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con docentes y darle también esta información o intercambiar ideas y eso? ¿O todavía no? Sí. O sea, yo, como te decía, hace mucho ya que laburo en este área y hace bastante también que doy clases y charlas para la comunidad educativa en general, acá y afuera. Y en general son bien recibidas los comentarios. Algo que sucede mucho, que también es por desinformación, por desconocimiento, y porque la neurociencia está de moda y entonces tenés por todos lados gente que te quiere vender cosas, ¿no? El neuro no sé qué, no sé qué, entonces es como, bueno, pará, neuroeducación no, con los pibes no, digamos. Claro. Y la verdad es que una vez que entienden, una vez que logramos establecer un diálogo, yo o nosotros, ¿no? Porque no soy yo sola, somos muchos los que laburamos en esto, muchos y muchas. Una vez que podemos explicar, que nos escuchan, que en realidad lo que planteamos no es ni que las neurociencias tienen la verdad, ni que los docentes no saben nada, ni que los niños son conejillas de India, sino que simplemente la neurociencia educacional lo pienso y lo pensamos como una herramienta más del montón que tiene un docente o un educador en su caja de herramientas, digamos, para que después el propio educador decida en qué momento usa una herramienta y en qué momento usa otra. Es simplemente dar algo más de información. Y lo que está de fondo y lo que está de trasfondo de todo esto es que cuando aprendemos y cuando enseñamos, el que aprende y el que enseña es nuestro cerebro. De nuevo, en nuestro cuerpo, en nuestro contexto, pero es nuestro cerebro, es ese órgano. Y la verdad es que va a aprender y va a enseñar mejor si está cómodo en la situación en la que lo está haciendo, o si está lo más cómodo posible o lo menos incómodo posible. Y lo que apuntamos y lo que apunta neurociencia en la escuela es a eso, es a contar un poco cómo funciona esto y entonces cómo se puede hacer para tratar de encontrar formas de aprender y de enseñar mejor. ¿A dónde conseguimos el libro Neurociencia en la escuela? Guía amigable. Contanos. Guía amigable y sin bla bla. Y sin bla bla. Sin bla bla, me encantó razón. esa parte. Y sin bla bla. Basta de chamullo. Es de la editorial Siglo XXI, se consigue en la mayor parte de las librerías, en las librerías grandes están todas, en muchas chiquitas también. Y también, si no, en la página de Siglo XXI se puede conseguir por internet. Excelente. Bárbaro. Andrea, muchísimas gracias. Muy claro todo. Y súper interesante. Así te felicitamos. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, ojalá si lo leen me gustan. Si lo leen y me quieren contar las oyentes, me pueden buscar en redes, Andre Goldín, y seguimos charlando por ahí. Dale, Gracias, seguimos Andrea. hablando. Gracias, un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego.